vamos a hablar en diferentes facetas, de diferentes formas del teatro en Guatemala. ¿Por qué es bueno que exista teatro en un país? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tantas personas dedican su vida al arte dramático, al teatro en general? Me da mucho gusto presentarles a ustedes a dos personajes a quienes quiero profundamente, a quienes admiro profundamente también, con quienes he tenido la bendición de compartir escena o dirección, dependiendo. Es Pati Orantes. ¿Cómo estás, Pati? Hola, Tuti, muy feliz de estar aquí. Igualmente. Sí, contenta de verte y eso, gracias. Igualmente, Pati, gracias y bienvenida a tu tierra nuevamente, porque sé que has estado por ahí, por todos lados, ¿no? Sí, viajando un poco, formándome, continuando un poco mi formación y amando. Qué bueno, eso es importante. Sí. Y también nos acompaña Guillermo Ramírez Valenzuela, Willy Ramírez, para los amigos, o para todo el mundo, Willy. ¿Cómo estás? Para algunos. Gracias, Tuti. Un placer tenerte aquí también. Igualmente, Willy, gracias. ¿por qué es importante que exista teatro en un país? En la antigüedad no había democracia, había teatrocracia en la época de los griegos, ¿no? Tan importante era el teatro que era un sistema político de vida. Eso heredado a las futuras generaciones ha llegado hasta hoy, lamentablemente, para abajo. El teatro, anteriormente los griegos lo utilizaban para educar a la polis en los asuntos de sus héroes, sus dioses, etc., ¿no? Llegó el momento en que el Imperio Romano aplasta al Imperio griego y se desvirtúan muchas de las cosas. Es cuando entra la censura en el teatro. ¿Sí? Te podría haber un programa entero sobre la historia hasta llegar a hoy. El tema es que el arte en general se ha venido devaluando, ¿sí? Hay un principio social que dice que si un país está en crisis, todos sus sectores lo están. Y el teatro no es una excepción. Yo jamás había visto el teatro tan mal como está hoy. Realmente los valores artísticos, políticos, morales han caído de tal manera que hoy hay una mediocridad a nivel general, no solo en el teatro, en la vida en general, una corrupción terrible, ¿no? Por eso es que es importante que exista el teatro, porque además el teatro es una bandera, es una rebeldía, es contestatario, ¿sí? También existe el otro teatro, el de divertimento, lo cual está bien que exista, ¿no? Claro. Es buena la variedad en la vida, pero por eso es tan importante que exista teatro en un país. Sin embargo, de alguna manera, Pati, cuando vemos el teatro como reflejo de las problemáticas que existen en algún lugar, en alguna comunidad, en una ciudad, en una región, en un grupo, digamos, a veces como que las personas solo las están involucradas sienten que les pertenece, el resto es a lo mejor diversión, a lo mejor si me hacen reír voy, si no, no. ¿Cómo ves tú, cómo está el teatro y ese reflejo? Yo tengo otra tal vez perspectiva. Yo pienso que efectivamente un tipo de teatro llegó a su punto de crisis máximo y cayó, que era el teatro que hacíamos en la ciudad. Creo que ahora, digamos, existen grupos que nunca antes, por lo menos en los 30 y tantos años que yo tengo de hacer teatro, había visto, como Tzotzil, como Armadillo, como Teatro Ventana, como Axchouen. Digamos, veo un surgimiento de un teatro maya en el que por primera vez en mi vida yo veo un lenguaje escénico propio. Y es un lenguaje que nace de la investigación, de lo que estos grupos viven en sus comunidades, de lo que han investigado, de su cultura, y creo que allí hay una resonancia muy importante en sus comunidades, que es donde empiezan a presentarse y luego internacionalmente, porque Tzotzil ha viajado mucho, claro, y nos ha representado como nadie, ¿verdad? Entonces coincido con Willy en esto. Creo que el público efectivamente, ¿verdad? Respondiendo un poco a lo que decías, el público se agotó porque nosotros también entramos en crisis. Y el teatro es absolutamente necesario porque refleja la historia, porque el teatro se convierte en un narrador de lo que ocurre en cada pueblo, ¿verdad? Y como usted dice, claro, estamos en crisis, el teatro entró en otra crisis, pero hay otras formas, digamos, menos convencionales y para mí con un nivel artístico extraordinario que han surgido. Entonces yo soy un poco optimista en ese sentido. Creo, se nos acabaron las salas, se nos acabaron, digamos, el estado de una nulidad, todo, digamos, hay muchas nulidades, pero en contraposición a eso surgen grupos
que desde la, digamos, el barrio, desde la comunidad, desde la independencia, presentándose en lugares menos convencionales, están haciendo lo suyo. Creo que falta mucha difusión. Por eso me encanta venir aquí, ¿verdad? Y digo, pues, que se le dé el espacio al teatro. Porque hay muchas cosas que ocurren y que no se difunden mucho, que no se saben, y ¿verdad? todo eso sí, todo esto que tú nos dices, Pati, posiblemente muchos no lo conocíamos, no sabíamos Ajá. que existía, o no nos vemos reflejados en él, porque esa es, yo creo que otra historia como en todo, ¿cierto? Ajá. Si a mí me presentan una obra en donde no me identifico, donde no, a lo mejor no me llama la atención ir, muchas personas, y es lo que decía también, el teatro ya se desentendieron, hicimos una encuesta en el equipo de producción interesante en donde le preguntamos a la gente, salimos a las calles a preguntar, ¿y usted ve teatro? ¿Va al teatro? Y el 70% nos dijeron que no, que fueron cuando los llevaron en el colegio. Y después se desentendieron, que no les interesa. El otro dijo, tal vez sí, voy a veces, otros pues sí me gustaría, tal vez a ver comedia, la mayoría. Sí. No es el teatro, y regresando a lo que decían ambos y coincidían que de alguna manera no es el mejor teatro el que de alguna manera en algunos ámbitos tenemos hoy en día en Guatemala, reflejo del público, de que el público lo que quiere es solo irse a reír, de que el público lo que quiere es algo importado, que lo que el público quiere es otra cosa. ¿Es eso, así funciona el teatro, como ese camino de dos vías? Yo lo que pienso es que, al igual que los griegos, con la censura de los romanos, nosotros tuvimos una censura militar aquí en los 70s. Y ahí se acabó el buen teatro. Entonces, comenzamos a hacer comedia fina, volvimos a los clásicos, y poco a poco se fue degenerando el asunto, hasta que vimos a directores que nunca habían dirigido, dramaturgos que nunca habían escrito, y actores que estaban parados en escena que no eran actores. Y eso es lo que tenemos hoy. Gente que no conoce el oficio, y lo que necesita es ir a un café-teatro, donde para mí el concepto es terrible: café, teatro, o se toma café o se hace teatro, no se pueden hacer las dos cosas, ¿sí? O peor, restaurante-teatro, es aún peor, pero eso está lleno, como dijo Pati, las salas se están acabando, las pocas que existen tenemos que matarnos para tener un espacio en una sala. Y de alguna manera, perdón la interrupción, ¿esto no es una forma como de hacer que la gente vuelva a llegar al teatro? Estas modalidades que tal vez para el actor no es nada cómodo, estar escuchando tenedores, tazas, etcétera, pero de alguna manera hace que la gente llegue. No. ¿No? Para mí no. Es una forma de crear un nuevo público que se va a acostumbrar a un lenguaje fácil, a una manera fácil. Es como un recalcar lo que ya el mundo nos plantea. El mundo utiliza a la mujer, el mundo se burla, el mundo, digamos, se plantea modelos de belleza, modelos de esto, de éxito, de lo otro, y es un teatro que recalca esto. Entonces la gente no piensa, se ríe, ¿verdad? Para mí se crea un público, sí, pero un público para ese tipo de teatro. Y necesitamos públicos para muchos teatros, o sea, está bien que exista ese teatro, está bien que exista, no sé si coincidimos, Willy, sí. que se haga teatro para niños pensante, no pensando que los niños, aquí tenemos un buen ejemplo a Ricardo, que siempre tomó a los niños como seres pensantes, ¿verdad? Entonces yo pienso que no, y que es una responsabilidad también nuestra, ¿verdad? Exigir, abrir salas, crear de nuevo a un público que sea capaz de tener muchas lecturas, que tenga el gusto. Tuti, un teatro bien hecho, decime si no va a querer ir la gente o no. Y ahí tiene razón Willy, bueno, si lo que estamos haciendo es mediocre, si lo que estamos haciendo, ¿cómo va a querer ir la gente? ¿Verdad? Hay una responsabilidad también nuestra, ¿no? Yo creo que, estoy de acuerdo con la Pati, definitivamente lo que pasa en los restauranteatros o en los cafeteatros no es teatro. Para que exista una obra de teatro hay condiciones que debe tener esa obra. Lo que ellos hacen, lo cual está bien, yo no estoy en contra, es divertir a la gente. Muchas veces utilizando a la mujer como pretexto, otras con un lenguaje obsceno fuera de cualquier contexto, y eso hace que la gente vaya. ¿Por qué, Tuti? Porque anteriormente, insisto en los valores, había una educación, había una preocupación por la lectura, había un querer ser mejor intelectualmente, pero cuando vino la censura, todo se desmoronó. Entonces hoy, ¿para qué voy a ir al teatro? Si me puedo quedar viendo pornografía en la televisión, o me puedo idiotizar haciendo cualquier otra cosa. El ir al teatro significa purificar el alma.
Y el alma no está de moda, menos la purificación, ¿sí? Entonces, reencontrarnos con la gente va a ser un momento hermoso. De hecho, cada vez que yo dirijo una obra de teatro, sé que no voy a tener el teatro lleno, lo cual no me importa, porque hoy tener el teatro lleno, lamentablemente, es caer en la mediocridad, ¿sí? Tal vez yo quisiera decir que el teatro no solo purifica, sino abre nuevas perspectivas y es amoral, ¿verdad? Ético sí, pero abre nuevos canales del pensamiento. Y también, digamos, poniéndonos positivos, yo creo que hay unas generaciones jóvenes que se están formando bien y que están haciendo cosas muy interesantes. Yo he visto por lo menos 2 trabajos dirigidos y creados por jóvenes con un cuidado, con una puesta en escena tan contemporánea, tan pensada. Creo que hay excepciones y que hay que abrir también un poco, ¿verdad?, los ojos a la juventud. Yo creo que ellos están también proponiendo mucho. Queremos compartir con ustedes los esfuerzos que se hacen, porque ha existido esfuerzos como, por ejemplo, la Compañía de Teatro Nacional de Guatemala, que se hizo el esfuerzo, lamentablemente ya no continuó. Willy era el director responsable de esto. También, Patti, tú estás en estos días justamente en el Encuentro Centroamericano de Actores y Actrices, Lagartija, del cual queremos conocer un poquito más, porque hay opciones para seguir profesionalizándonos como teatreros, si se me vale la palabra. Vamos a ver. Contarles un poquito de lo que es el proyecto Lagartija Centroamérica. Estamos ahorita en Ciudad Zacatepeques, aquí en Antigua Guatemala, y pues estamos haciendo pues este encuentro, una fiesta centroamericana de teatro. Contamos con el maestro Mario González, guatemalteco radicado en París, maestro del Conservatorio Nacional de París. Están los talleres de extensión que también comparten los actores y actrices centroamericanos aquí en Guatemala, en las comunidades zacatepeques. Vamos a estar dando talleres de teatro, se van a estar dando funciones de teatro porque también hay una muestra. Bueno, los esperamos y las esperamos allá en Zacatepeques. Del 8 al 23 estará el Encuentro Lagartija en su 10ª edición. Gracias, amigos, por su sintonía. Hablando un poco del teatro en Guatemala, y a veces escuchamos, vamos al teatro, no, sí, vamos, qué alegre, está bonita, no está bonita, y solo lo hablamos y no profundizamos realmente todo lo que ha venido, un poquito de la historia, a lo mejor, del teatro de Guatemala, dentro de lo que hemos ya platicado en los bloques anteriores. Ojalá y usted vaya entendiendo, vaya sacando también sus conclusiones. Pero también queremos saber hacia dónde va ahora y qué es lo que ven desde fuera muchas personas del teatro de Guatemala. Por eso es que hemos invitado a personas tanto de Guatemala como extranjeros que están trabajando en el tema en nuestro país y queremos saber qué opinan ellos, cómo lo ven, desde qué perspectiva, cómo lo analizan. Y eso lo vamos a hacer primero a través de la cápsula de un buen amigo también. Él estuvo trabajando por muchos años aquí en Guatemala. Él es Rafael Herrera, nuevamente ha regresado a México, pero estuvo aquí trabajando muy fuertemente en el teatro. Vamos a conocerlo. Porque yo antes de venir a Guatemala, obviamente conocía un poquitito del teatro, no tan a profundidad como lo he logrado conocer ya estando acá, ¿verdad? Pero conocía autores como Miguel Ángel Asturias, Solórzano, varios autores, ¿no? Por supuesto, en Guatemala hay una riqueza, cultural en lo general, muy importante. Hay un colorido que tal vez muchas veces lo oímos y todo, pero no nada más es en lo que vemos, sino en nuestros comportamientos, en nuestra manera de hablar. Todo eso va influyendo, va influenciando el teatro y lo va modificando. Hay autores que están buscando salir, presentar sus obras, y hay actores también y directores que están queriendo retomar este teatro de autores guatemaltecos importantes para darlos a conocer a un público joven, sobre todo, que tal vez ya no los conoce tanto y no encuentra una identidad con ellos y poder reconocernos dentro del país, ¿no? Nosotros podemos reconocer claramente un teatro inglés, un teatro francés, etcétera. Reconocer también un teatro guatemalteco. ¿Cómo? Hay un autor que me encanta que dice hay que saber comer los platos extranjeros, pero también saber cocinar los propios. Hablar de industria cultural es muy importante y truqueado en ese sentido, ¿no? Creo que es importante para que suceda un impulso también desde parte del gobierno, de las instituciones y todo, un aporte a la cultura para que se desarrolle el teatro nacional. También se requiere un trabajo mucho más, llamémosle profesional, mucho más específico como carrera. Actualmente se toma el teatro o las artes en general como un hobby, como no es algo serio, como etcétera. Pero los que estamos metidos en esto
nadie me cree, por ejemplo, que yo en la carrera cuando estudié 8 años, ¿no? O sea, de primera parte. Más aparte, siempre hay que estar estudiando continuamente. Entonces, desde los actores que estén presentándose, tomar en serio esto, que se tome también como un trabajo, como una carrera que requiere un conocimiento teórico y también un conocimiento práctico. Bueno, y a quienes tengo aquí en el set, me da mucho gusto presentarlos también. Diana Paola Alvarado, ella es guatemalteca, pero ha viajado por los últimos 12 años por el mundo y más allá. ¿Cómo estás, Diana Paola? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. De Igualmente. vuelta en Guatemala desde hace un año más o menos. Año y decía. medio. Ajá. Sí, ¿Y año y qué medio. tal? ¿Cómo te va? Bien, difícil, pero bien. Cuesta arriba, pero bien, ¿Sí? vamos bien, sí. Bueno, ya vamos a hablar de esas grandes diferencias, a lo mejor que has visto, etcétera, porque has estado en muchos lugares y te noto un acento mexicano. Principalmente en México, ¿has estado o no? En México pasé 4 años, pero depende de cómo va la conversación, cambia el acento. Ok. O sea, empieza a hablar Diego y ya empezamos a hablar Sí, argentino. ajá, empezamos a hablar argentino. Ya me adelanté. Es Diego Beares quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. El gusto es nuestro tenerte por aquí. Estás temporalmente de paso, estás 6 meses más o menos, de los cuales ya llevas 2 aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ha parecido Guatemala? Mira, la verdad que superó las expectativas de lo que tenía. Nosotros, mi socio es guatemalteco, se llama Roberto Méndez Valladares, es arquitecto y él no tenía nada que ver con el teatro y estuvo viviendo 5 años en Argentina. Y juntos pusimos nuestra productora teatral allá y producimos varias obras, 6 en total. Y cuando se nos surgió la idea de empezar a girar las obras por el mundo, teníamos ofertas para llevar a España, que es el paso siguiente. Y yo dije, bueno, ¿por qué no Guatemala? Y él se entusiasmó y cuando empezamos a hablar de traer algo, la idea era traer siempre el elenco argentino completo y empezamos a charlarlo porque más que nada era un poco lo que hablaban recién, ¿no? Esto de que algo que viene de afuera tiene más repercusión que lo que está acá, pero para mí como director me parecía más interesante hacer una mezcla, por lo menos poder mezclar elenco argentino y elenco guatemalteco y ver cómo, ¿Qué pasaba? Exacto, y la verdad que me habían hablado mal del teatro guatemalteco, de los actores, y me llevé una sorpresa muy grata. Yo hice un seminario de actuación y montaje hace poco, que fueron 12 clases en donde encontré 10 alumnos maravillosos, he ido a ver obras y hay mucho talento guatemalteco, quizás lo que falta es que las marcas apoyen al teatro y bueno, un montón de cosas más que la realidad es que en 2 meses mucho no puedo opinar. Claro. Pero sí vi mucho talento, muchas ganas, muchos jóvenes, como decía Patricia, con ganas, muchas puestas súper interesantes. Hay talento, Chapín, para hacer teatro y yo creo que están los jóvenes transformar lo que está pasando, ¿no? Sí, es que una cosa, imagino yo, es eso, el talento, las ganas, que puede venir a borbotones, y otra es qué es lo que pasa al final, cuando ya te reunís, cuando ya pones la obra, cuando decís, hey, ¡tanán! Aquí estoy, y llega cuántas personas, es rentable, no es rentable, funciona, no funciona. Ustedes dos ya ambos han tenido la posibilidad de estar en otros países donde la industria es una industria del teatro y es muy diferente. ¿Cómo lo ves tú? Acá lo veo que hay un problema. Yo siento que el actor no tiene a dónde llegar. O sea, yo soy actor, yo soy actriz, ¿y a dónde llego? ¿Cuál es mi meta aquí en Guatemala? No hay una compañía nacional de teatro, ¿sí? Se trató, pero no hay. Entonces yo soy actor, ¿y a dónde llego? No voy a llegar a Televisa, aquí no existe Televisa. O sea, no hay hacia dónde llegar. Entonces, tú eres actor y no te van a dar el apoyo porque no eres nada. ¿Me entiendes? Yo en otros países sí puedo llegar a la compañía nacional, o puedo llegar a la televisión, puedo llegar al cine, pero aquí no hay. Entonces es bien complicado como buscarte esas oportunidades acá, porque es como, ay sí, la actriz, ¿no? Ay, qué linda la nena. Vaya, póngase ahí, haga la micada y listo. Y no hay como algo serio, ¿sí? Y tampoco los actores siento que se forman mucho, sí, hay mucho talento, yo estoy completamente de acuerdo, hay muchas ganas, pero de ganas no funcionamos, ¿sabes? ¿Dónde está la técnica? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está la disciplina que lleva el teatro? ¿Sí? Esto es una cosa de todos los días. Yo estudié de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y después la maestría de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, por 365 días. O sea, y aquí estudias 2 horas, tal vez en la noche, si te va bien. ¿Un curso? Claro, porque de alguna forma también la forma de vida, pues te la tienes que valer con algo más, no puedes solamente dedicarte a. ¿Qué hay de cómo funciona no solamente la respuesta del público, que me queda claro que es muy distinta, ¿cómo se diría?
La cultura de teatro es Sí, diferente. obvio. Claro. ¿Y el apoyo y funciona también con apoyo de instituciones o ya se va solito, solo con... No, mira, en Argentina es bastante complejo el tema porque, o sea, es una plaza teatral muy grande, está a la par de Londres y de Broadway en Nueva York, tenés 2.000 obras de teatro por año y 600 salas teatrales en donde se dividen en varios circuitos, el circuito comercial, el circuito oficial. El Estado pone mucho dinero para hacer teatro. Cualquiera tiene la posibilidad de presentarse y casi siempre, en el 98% de los casos, hay un subsidio del Estado que después lo cobrás un año o año y medio, pero lo terminás cobrando. Entonces hay un apoyo de la cultura, es una ciudad, Buenos Aires, con ganas de ver teatro. Argentina es un país que tiene varias plazas, ahora en el verano está Mar del Plata, que es una plaza también impresionante. Entonces hay cultura de ir a ver teatro, hay mucho, y como yo que lo veo desde mi lado, ¿no? También están los pros y los contras. Al ser mucho, es difícil hacerte un lugar y que la gente vaya al teatro porque hay mucha propuesta. Yo he hecho obras en que hemos estado 1 año y medio con la sala llena, pero no es lo común, digamos. También hay que trabajar y hay que trabajar el doble, claro, y hay que trabajar un montón. Y yo creo que acá hay poco, pues discutimos después si es bueno o es malo las propuestas, pero también hay que aprovechar como ese nicho de lo que hay poco, para sacarle un provecho. Yo creo que si la propuesta es buena, la gente va al teatro. No sé, yo he ido a ver obras que capaz que habían 20, 25, 70, y fui a ver cuando llegué y estaba la sala llena. No sé, era una propuesta musical, pues puede ser discutible o no lo que es, pero yo creo que hay gente que tiene ganas de ver la obra. Yo estoy por estrenar una obra el 29, 30 y 31 de enero, esta obra que trajimos de Argentina, Bien de Familia, con un elenco mixto, que peleé y lo logré. Y la realidad es que mi apuesta es a llenar la sala del Teatro IGA. No vengo para no llenarla. Y más allá de que sea una propuesta extranjera, mi idea, tengo a Beatriz del Cid y a Juan Pablo Leslager, que son personas que son relativamente conocidas acá, que han trabajado, claro, y jóvenes actores que son para mí súper talentosos guatemaltecos y actores argentinos conocidos. Mi idea es llenarlo y tratar de mover, como decía Willy, de que el teatro sea movilizador y no sea, no por tirar de menos el café concert y todo eso, sino que haya un mensaje y que la gente se movilice. Yo creo que lo que necesitamos, la gente que hace teatro, es movilizar. ¿Cómo hacemos para que la gente se movilice? Según lo que ya tú llevas un poco más de tiempo aquí de regreso, sí, acostumbrada a lo mejor a otro tipo de movimiento en las salas de teatro, y regresas a Guatemala. Yo siento que un gran problema, y viene desde el gobierno, ¿no? Necesitamos el apoyo del gobierno. ¿Sí? Si el gobierno no apuesta en nosotros, es bien complicado, y volvemos a lo mismo, ¿no? De que las empresas apoyen en nosotros, de que la publicidad apoye en nosotros, porque, como decía Alma anteriormente, los costos son demasiado altos, claro, ¿sabes? Apenas estoy saliendo una producción de, pongámosla barata, 10,000 quetzales, pero mi página en prensa me va a salir en 15,000, claro, por una vez, madre, o sea, nunca voy a salir. Entonces, buscar el apoyo, mira, al final el Facebook y todo es una maravilla, ¿no? Ahora, entonces lo tiras y vuelves a tirar en medios y redes sociales y todo, y te mueves. Pero también tenemos que ser sinceros, en Guatemala es a quién conoces. Y depende de quién conozcas. Es de boca en boca, es de boca en boca. Depende de quién conoces, te echa la mano, después te echa un poco más la mano acá y entonces empieza y va la obra, ¿no? También depende de qué obras haces. Como dice él, o sea, si es una cosa musical, posiblemente jale un poco más. Si es un teatro serio, depende, ¿no? De risa y risa, perfecto. No estamos en desacuerdo en ninguno, claro, todos tienen su mérito. Pero sí es complicado. Y te digo, si el gobierno no apoya, nunca vamos a llegar a ningún lado. Sí, yo creo que tiene que haber, eso es primordial lo que dice ella, venimos de tanto ella como yo, de países donde el gobierno apoya la actividad y la cultura del país. Si vos tenés un apoyo del gobierno pueden surgir otras más cosas y también lo que pasa muchas veces en Argentina, por ejemplo, es que el gobierno da entradas gratuitas para alimentar a la gente, claro, a que vea teatro. Hay que formar a un espectador del teatro. También pasa, como decían ellos, que hay gente joven que no tiene ganas de ir al teatro, que tiene ganas de estar, es más fácil gastar 100 quetzales o 70 en una discoteca o en tomarte una cerveza que pagar teatro. A mí me ha pasado que en Argentina estaba un poco alejado el público joven del teatro y yo aposté a hacer teatro para adolescentes. Para adolescentes no, para un público de 18 a 30 años. Y la realidad es que lo que faltaba, me di cuenta, eran propuestas interesantes porque empezamos a tener en un teatro que era muy bueno, que es el Teatro del Picolino, que el hijo es el dueño, el dueño es el hijo de Norma Leandro, que es una de las mejores actrices argentinas,
Y él me decía, es impactante lo que está pasando de que la gente joven está viniendo de vuelta al teatro a ver propuestas que están hechas para la gente joven. El mensaje es otro, digamos. Y lo claro, que y la gente... atención y todo lo que está sucediendo en el momento. ¿Qué le dirías tú al público guatemalteco? A los que hoy nos están viendo en televisión y que a lo mejor son parte de este grupo de personas que, como les había comentado, preguntamos y dijeron, no, yo solo porque me llevaron en el colegio. Y ya. Que no tengan miedo. O sea, que sí puede ser que vayan y tengan la mala suerte que pagaron 75 quetzales, gastaron 300 quetzales ese día porque llevaron a sus amigos y sea una obra malísima, pésima. Y digas, nunca más al teatro. Sí. Denle chance porque tiene que haber un cambio. Yo estoy dispuesta al cambio, hay gente mayor que yo, joven que yo, que estamos dispuestos al cambio. Apóyennos, caray, apóyennos porque pueden ser sus hijos o ellos mismos los que quieren hacer teatro. Y entonces todo es vámonos afuera, sí, pero si no vuelves, ¿qué vamos a cambiar? No vamos a cambiar nada, no le tengan miedo, vayan, de verdad, puede ser una mala obra, pero la siguiente les juro que va a ser mejor. Qué linda, muchísimas gracias. Me encantó, gracias Diego por estar con gracias a nosotros. ustedes. Paola, también un placer. Vamos a hablar un poco sobre el teatro infantil en Guatemala. Alma Monsanto está con nosotros, nada más y nada menos. Almita, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Tuti, el gusto es mío. Ay, no, por favor, de verdad es el mío. En serio, bueno, de las dos. Está bien, dejémoslo ahí, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Gracias, Tuti. Por años, décadas, Almita, has formado, has participado, has puesto en escena muchísimas obras. Estamos hablando ahorita de no solamente lo de las adaptaciones, las direcciones, las traducciones, más de 100 obras, Almita. Pues por ahí va la cosa. ¡Qué bien! Por ahí va la cosa. ¡Qué bien! A todo tamaño también, ¿verdad? ¡Qué bien! Pero básicamente yo crecí en un mundo infantil, llamémoslo así, porque soy maestra. Sí. Entonces eso me puso en contacto con los niños así de fácil, ¿verdad? Y era un mundo de verdad maravilloso. Empecé a hacer teatro para niños en la televisión de Guatemala, cuando la televisión de Guatemala era en blanco y negro y en vivo. Así es. Desde entonces. Desde ¿Qué entonces. año era ese, Almita? Ese fue el año 57. ¡Wow! Imagínate, Qué tú eras bonito. querubín en el cielo. digamos. También me da mucho gusto tener aquí en nuestro estudio a Ricardo Martínez, también escritor, director, bueno, de todo también alrededor del teatro. 10 Junior durante, ¿cuántos años ya, Ricardo? 29 años tiene el Grupo 10 Junior. ¡Wow! También. Yo también me quiero sumar al gusto de estar acá con ustedes dos, ya que lo dijeron, es un gusto tuyo, pues míos son 3 gustos. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias. Ricardo. Hablemos un poquito del desarrollo del teatro infantil en Guatemala, Ricardo. Pues bueno, ya lo decía Almita, el referente es ella, porque comenzó haciendo los cuentos de Tita Corina en la década de los 50, si no estoy mal, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Eran programas de... Solo que no eran los cuentos de Tita Corina, se llamaba En un mundo encantado. Imagínate. Imagínate. Pero luego el teatro ya se institucionaliza como tal en el 62 con René Molina. Él es el que lleva a cabo en el Conservatorio Nacional la primera obra de teatro para niños propiamente, que fue La Cenicienta. Ni más ni menos que con Mildred Chávez, Antonio Crespo, Miguel Cuevas, Mario, ¿cómo se llama el que está en Francia, que va a venir, que acaba de mencionar? González. Sí, Mario González. Total que fuera, allá había de todo, pues habían muy buenas coreógrafas, habían muy buenas bailarinas y ese cúmulo de talento que eran teatristas ellos. Por supuesto que la Compañía Nacional de Teatro para Niños duró más de 30 años en cartelera, presentando obras del repertorio clásico internacional, presentaban La Cenicienta, Gato con Botas, Pinocho, todo esto, pues, ¿verdad? Posterior a eso ya comienzan a darse algunos otros grupos en la capital principalmente, y luchamos en la muestra departamental de teatros, que era un movimiento que se hizo a partir de Norma Padilla y Miriam Monterroso posteriormente. Claro que fue durante la época de la represión, que una de las muestras tuvimos que enfatizarla al teatro para niños. De ahí es donde surgen una serie de grupos que comienzan a buscar su identidad y a un lenguaje propio para expresarse. Quizá de ahí provengo yo. El Grupo 10 Junior es el remanente del Grupo 10 que funcionaba en el Teatro Gadem, en la octava avenida de Ocecay, donde hay un parqueo ahora. Sí, igual, así es. Igual que en el Ateneo Metropolitano, donde Sí, hay el parqueo también ahí Metropolitano. ahora, Sí, ¿verdad? sí, En donde sí. está la Galera también es un parqueo ahora, bueno, donde hay parqueos. Ahí funcionaba el Teatro Gadem, que hacía teatro para adultos. Y nos quedamos sin teatro para niños cuando el Teatro Latino dejó la sala del Gadem. Entonces dice Ricardo Mendizábal y Julio Díaz, aunque sea ese patojo nuevo, pongan a hacer teatro para niños. Era patojo hace 30 y tantos años, Claro, ¿verdad? claro. Por supuesto, sí. estamos Pero yo les convencidas. propuse, sí, pero fíjense que yo les propuse no hacer teatro para niños, sino teatro para patojos. ¿Cuál es la diferencia? Que son niños guatemaltecos.
Yo no iba a hablar de los príncipes y de las hadas, sino que problemas que atañan a nuestra capital, a nuestra Guatemala, pues, problemas, por ejemplo, como la desintegración familiar, analfabetismo, la drogadicción en teatro para niños, aunque no me lo creas. La última que escribí se llamaba Que no te dé miedo y trataba el tema del bullying, la presenté hace 2 años. Pues ahí nos circunscribimos a hacer ese tipo de teatro. Después vinieron ya tradiciones, costumbres, fauna y flora en peligro de extinción, y nos hemos centralizado a hacer un teatro para patojos, pues para niños de Guatemala. Que no venga el hada a resolver los problemas, que no venga el príncipe a resolver el problema de las nenas, sino que les plantea a ellos una forma de buscar la respuesta a sus propios interrogantes. Y además sin perder el carácter lúdico y el carácter de la fantasía y la ilusión que debe tener el teatro para niños. Claro, claro, que también desde otra perspectiva, y quiero pasar contigo, Almita, también en la formación de los nuevos actores y actrices también, claro, de diferentes perspectivas, porque tú también has entrado mucho a al baile y al canto y a todo esto, ¿no? Claro. A través de todo tu trabajo. La verdad es que yo tengo la escuela maravillosa, por cierto, de doña Marta Bolaños de Prado. Ahí fue mi alma mater por mucho tiempo, aparte de mi maestra querida y admirada. Y yo la miraba en el Radioteatro Infantil de Guatemala, en la TGW, desde controles, maltratándonos. Y cuando había un puente musical entraba al estudio: animal, te estás paseando en mi obra. Nos daba unas grandes regañadas, ¿verdad? Pero uno aprendía un montón, y el técnico: doña Martita, se acaba el puente, ponga más, le decía, y ahí seguía maltratándonos. Pero era un teatro vivo, aunque fuera radioteatro, claro, ¿verdad? Luego doña Marta, pues olvídate, ella tenía una gran experiencia escénica, entonces era muy fácil que de radioteatro pasáramos a teatro para clausuras, para actos de la madre y todo este asunto. Entonces yo, con la inquietud de hacer teatro para niños, hecho por niños, fundé Arte Estudio Codali, aparte de haber trabajado por 200,000 años en diferentes centros educativos de Guatemala, en donde hice un montón de cosas también artísticas, y entonces empecé a hacer que los niños aprendieran a hacer teatro, pero hecho por ellos. No que fueran actores invitados, sino que, claro, tenían que aprender a moverse. Tengo un sobrino que ustedes conocen que se llama Willy Monsanto. No, un sobrinito. Sí, un sobrinito, lindo, precioso, que lo amo. Willy me vive diciendo: me urge Codali, ya no encuentro actores que respeten 3/4, ya no encuentro actores que se sepan su texto, ya no encuentro actores. Bueno, le digo yo, la verdad es que aprendíamos, aunque fueran chiquitos, a hacer las cosas como deben hacerse, bien. ¿Qué ha cambiado de todo esto que ustedes están recordando desde el radioteatro que ya no existe? Existen iniciativas, es cierto, retiro lo dicho, pero no de la manera ni con la convocatoria que antes tenía, según me refieren. ¿Qué ha pasado con el teatro infantil? Bueno, yo creo que la baja asistencia de público al teatro infantil, teatro para niños, no es aislada, se da a nivel general del teatro. Recordemos, Guatemala vivió más de 36 años un conflicto armado interno, el público se vio inmerso en eso, el teatro fue producto de la represión, ahí tenemos teatros que fueron incendiados, ametrallamientos en la calle, mataron a varios de nuestros compañeros. Y esto produjo que buscáramos un teatro de catarsis, un teatro del jajaja, con el respeto que todos nuestros compañeros merecen, que están haciendo cafeteatros, porque es un trabajo y hay que respetarlo como tal. Pero esto no hace que la gente piense, le hace que evada de sus realidades, y tienes razón, le acaban de robar el celular en la camioneta, en el carro, y cómo va a ir a buscar una obra que lo ponga un drama, aquellos espantosos, no, él anda buscando cómo evadir esa realidad, por una parte. Segundo, yo me pongo a pensar, mis 4 o 6 hijos, me voy al teatro, la admisión cuesta 75 quetzales, después me lo llevo a almorzar. Por el amor de Dios, es una inversión sacar a almorzar a los niños. Así es. Lo que sí es muy importante es el rubro publicidad. No podemos combatir, no podemos competir, no podemos anunciarnos porque los costos son elevadísimos. Tuti, viene alguien de fuera, no voy a decir nombres ni voy a decir de dónde, ¿verdad? Aquellos grandes desplegados, aquellas carteleras, abres el periódico, vas por la calle, por todo, y nosotros, ¿qué tenemos? De igual manera, gracias por hacerlo, por seguir haciéndolo. De verdad, es que es cierto, porque es que los Quijotes, porque si no se sigue haciendo, pues. Pero ¿sabes por qué? Pues por lo menos en lo que atañe a tu servidor, desde hace más o menos 29 años que estoy involucrado en este tema, lo que estamos haciendo nosotros al hacer un buen teatro para niños es formando un público
a futuro más exigente, que va a pedir más calidad en el teatro que va a ir a ver. Va a poder diferenciar por lo menos que es un cafeteatro y que es una obra que se da sobre el escenario, que reúne todas las condiciones necesarias para eso, pues, ¿verdad? Va a ser más exigente. Yo tengo que ir a la pausa rápidamente. Sí, Gracias por estar. Es de verdad un placer tenerlos aquí a los dos, personas que han trabajado tanto por el teatro infantil. Gracias nuevamente, mi admiración y mi cariño para ambos también. Los quiero mucho. Y vamos a platicar o vamos a conocer a través de esta cápsula también a otro personaje que empezó desde muy niña en el teatro y que ha seguido manteniéndolo durante mucho tiempo, Georgina Pontaza. El teatro para niños es un público muchísimo más exigente y requiere muchísimo más esfuerzo porque sí se necesita de mucho más tiempo de ensayo y de coordinar muchos momentos y situaciones de cada uno de los personajes. Además, los personajes tienen que ser muy llamativos y muy trabajados. Es bien importante que en Guatemala se den espectáculos de calidad. Creo que ahí también ha ido la línea de los grupos de teatro, donde sí ya se están esforzando más en hacer un mejor vestuario, en hacer una mejor producción, en hacer historias nuevas. Y ese movimiento, digamos, de las familias asistiendo a las salas de teatro ha funcionado y están asistiendo más porque las calidades han estado mejor de los espectáculos, ¿verdad? Ya no solo estamos copiando algo de lo que ya se ha hecho siempre, sino ya estamos haciendo cosas propias. Se está educando mucho a los niños, se está educando a las familias completas para que los papás enseñen a los niños a que en un futuro ellos son los que tienen que llevar a sus hijos al teatro. Bueno, creamos en nuestro arte, creamos en nuestra cultura. Ya hay más academias, ya hay más escuelas que están formando artistas que traen talento y que no habían habido espacios para ellos, que las familias crean que el arte en Guatemala puede surgir de momentos difíciles que ha tenido y ha pasado por muchos momentos así, pero no solo esperemos a que triunfen nuestros artistas afuera, sino apoyemos, ya que tenemos a nuestros artistas aquí. Sí, he ido. La última obra que fui a ver fue cuando me llevaron por parte del colegio. Tuve la oportunidad de ir una vez. Pues fue hace como 5 años cuando estaba en el colegio. No. Me gustaría ver para reír, ver cómo es cómico, ¿verdad? No. ¿Romántica? Un poco de drama. Sí. La última vez que fui al teatro fue porque me invitaron. Sí. Cascanueces. Sí. Y hace muchísimos años los árboles mueren de pie. Bueno, para quienes hemos hecho teatro o hacemos teatro, es un poco frustrante realmente el ver que de un 100%, el 100 casi dijo que no lo frecuentaba, pero que estaba dispuesto a verlo el 30%. El resto solo porque había sido llevado en el colegio. Es necesario igualmente seguir llevando a los chicos al colegio. Ahora, las propuestas que ven estos niños en el colegio, ¿son las adecuadas, Willy? Mira, hay de todo. Hay gente que hace maquila y esa maquila es lo que desencanta a esos niños. Pero hay muy buenos directores haciendo teatro para colegios, para estudiantes y de tanto en tanto uno se encuentra gente que le dice, mire, yo vi en tal lugar en la UP una obra para estudiantes y yo quiero ser actor, me encantó la obra. Esos son los pocos que vas cosechando de ese grupo de estudiantes. Son pocos los estudiantes que leen en el presente, que entonces no tienen un imaginario, no tienen un referente, y de repente hay una muy buena obra sobre escena, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque no hablan castellano como tal. Su grupo de palabras es tan limitado, creo que eran 800 no sé cuántas palabras contra la riqueza del castellano. Entonces desapareció la rueca de La Bella Durmiente, por ejemplo. Les da lo mismo decir hemífero que efímero, porque no entienden ninguna de las dos palabras. O sea, es parte de eso, pero sí existe un público culto. A mí me han sorprendido estudiantes, por ejemplo, Julio Verne, del Americano, que saben quién es Shakespeare, que saben quién es Molière, que saben quién es Oscar Wilde, que saben quiénes son los autores nacionales. Son pocos, pero me han sorprendido. Que esa es otra, autores nacionales, puestas en escena de autores nacionales, existen, y de dramaturgos jóvenes además, pero no es tan común, ¿o sí, Willy?
no sé qué decirte porque hay mucha juventud haciendo creación colectiva que lo convierte en un teatro nacional. De alguna manera yo tuve la suerte de empezar un proyecto con la Compañía Nacional de Teatro y la obra que se eligió fue Los Fantoches de Carlos Solórzano, un autor guatemalteco que hizo su carrera en México, luego fue a Europa, de Europa trajo todo el teatro del existencialismo y cuando hice la obra en temporada en el Teatro Nacional, el Teatro de Bellas Artes, lo que decía Willy, es asombroso cómo la gente puede captar también un mensaje cuando la obra está bien hecha. Es que ese es el tema. O sea, de nada me sirve a mí ir a ver un Shakespeare mal hecho. Prefiero ver una comedieta bien hecha. ¿Sí? Entonces, los autores nacionales casi que se quedaron los mismos, ¿no? Hugo Carrillo, Manuel José Arce, Manuel Corleto, Carlos Solórzano, Miguel Ángel Asturias, Mario Monteforte, etcétera. Pero están surgiendo nuevos valores como en todo, y creo que la gente, como se dijo antes en otro segmento, apuesta tal vez a lo extranjero, pero si la obra está bien hecha, yo recuerdo una creación colectiva en la UPA hace muchos años, que fue un éxito sin precedentes, El pan para tu matate. Eso fue una locura. Que mis papás la fueron a ver. Ya ves, eso quiere decir que la gente va a ver cuando se identifica con lo que está puesto en escena y además bien hecho. Claro. Entonces, esa obra fue maravillosa y tuvo un referente que era la guatemalidad. Recordemos un poco, yo sé que aquí se vuelve subjetivo y seguramente en casa se recordarán de alguna y seguramente aquí nuestros compañeros que estuvieron con nosotros en otros bloques también tendrán su versión de cuáles serían estas obras que han marcado, que han sido diferentes, que han sido bien puestas y que las podemos recordar desde años y años atrás. Willy. A ver, yo siempre he dicho que yo considero 3 momentos en la historia del teatro guatemalteco moderno, tomando como moderno el siglo pasado. Ok, bien. Una obra que fue muy exitosa al extremo de que se fue a Europa fue el Popol Vuh que dirigió Carlos Mencos de Cá. Carlos fue un hombre que marcó una época en el teatro guatemalteco, con el Teatro de Arte Universitario. En medio pasaron muchísimas buenas y malas obras. Afortunadamente era mayor la cantidad de buenas obras que se hacían que las que no. Hasta que llegamos al señor presidente Miguel Ángel Asturias, que lo adaptó Hugo Carrillo y lo montó Rubén Morales Monroy. Eso también le dio la vuelta al asunto. Nunca antes se había hecho teatro martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado y domingo 2, y tuvimos que hacer lunes. O sea, eso era increíble. Y de ahí vinieron los éxitos consecutivos de La Chalana, Torotumbo, bueno, todo ese teatro maravilloso que dirigió Rubén. Pero para mí el señor presidente marcó una etapa diferente. Y de ahí en adelante, ya hablé un poco de la censura, vino el teatro, se mantuvo por unos años, luego comenzó a declinar, hasta que surgió la epopeya de las Indias Españolas, que habla de la guatemalidad de la historia vista al revés, con un sentido del humor exquisito, sin ninguna vulgaridad y hecho con una maestría maravillosa. De hecho, ellos hicieron la obra como un ejercicio por los 500 años. Sí, recuerdo. Lo hicieron en el 91 en el Tau y no había nada de gente. Entonces lo que hicieron fue poner vestuario y monigotes para ver la sala un poco llena. Eso fue el día del estreno. Y uno de los autores no fue. Y eso se convirtió en un fenómeno que, bueno, entró en una etapa de la guatemalidad maravillosa. Entonces, como siempre ocurre cuando existe algo bueno, vienen las copias. Entonces vinieron todas las copias de la guatemalidad, solo que mal hechas, ¿sí? Y en eso estamos el día de hoy. Según tu punto de vista, Willy, ¿cuáles podrías tú ir rescatando y recordando? Mira, yo me manejo mucho en el campo de la historia del arte. Y el problema que nosotros tenemos es que la historia no nos está registrando. O sea, tenemos maestros vivos, gente que habla de lo que vio, pero historia del teatro guatemalteco. Hay cosas dispersas por todos lados, según las opiniones de todos. Claro, yo te quisiera decir que
yo estoy muy satisfecho con el público que me llega a ver a mí, pero no es el mismo público que llega a ver a Willy, o el que llega a ver a Alma, o el que llega a ver a Roberto, o el que llega a ver a otro montón de gente que está haciendo teatro en este momento. Sí hay un público culto que quiere cierto tipo de obras. Un momento álgido, a mí me tocó trabajar con Luis Tuchán, ¿verdad? Entonces Luis nos decía a nosotros que ese era el momento. Yo en Codal y con Alma hemos tenido llenos de salas, llenos. Y quisiéramos pensar que nosotros tenemos ese momento álgido, pero también le he visto a Patti Rosenberg sala llena. Y no una vez, sino una tras otra, tras otra, tras otra. El problema es dónde está el registro. ¿Quién valora? No tenemos críticos de teatro actualmente. O sea, yo hago comentarios, yo no puedo cocinar y al mismo tiempo criticar mi cocina, ¿verdad? Claro. Pero hago registros para que quede, cuando alguien quiera algún día ver qué pasa, vaya a los videos que ya se graban para hacer un análisis de la época. Pero no tenemos teóricos publicando cosas del teatro. Y si los tenemos, están tan escondidos que es imposible llegar a ellos. ¿Qué debería, porque creo que ya no me queda muchísimo más tiempo para que me marquen bien y así puedo ser buena administradora? ¿Qué debería pasar en el teatro en Guatemala, Willy? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer, enfocarnos, no solamente quienes de alguna manera podemos aportar algo a él, sino también el público, quien dice, pues sí, a ver qué podemos hacer en conjunto para que el teatro lleve un diferente rumbo? Yo lo que pienso, Tuti, es que antes que el teatro está el individuo, y el individuo debiera preguntarse a sí mismo si quiere seguir en esta mediocridad de vida o superarse. Y para eso no es necesario salir del país, se puede hacer acá. Yo lo que creo es que en el momento en que un director asume una obra, su principal objetivo no debe ser llenar la sala y ganar plata, debe ser que su puesta en escena sea rozando la perfección. Si ese es el objetivo, la gente va a venir sola y la plata va a venir sola, pero ese es un reto personal, individual, como guatemalteco, frente a cualquier oficio que se haga en este país. No es que haya que hacer algo ¡pling!, con una varita mágica y que el teatro nazca, viene del individuo. Willy. El teatro es una cadena, o sea, nosotros tenemos una cadena que nos trae al presente y tenemos resultados a partir de eso. Y como dice este hombre, los que han hecho o rozado la excelencia están en esa historia no escrita. Donde se queda en la memoria esas donde buenas se puestas queda en la escena, memoria y la gente dice, llenos. ala, yo vi el tren amarillo, ala, yo vi tal cosa. O sea, existe eso, claro. ¿Verdad? Yo les quiero agradecer a los dos estar hoy aquí con nosotros, a todos los que hoy nos acompañaron también, muchísimas gracias, y a usted que siempre está en sintonía de Guatevisión y de Un Show con Tuti también. Ojalá y esto nos quede dando vueltas en la cabeza y que estemos, como bien decía Diana Paola en el bloque pasado, más dispuestos a apostar, a ver, a dar la oportunidad, darnos la oportunidad y dar no solamente a los actores, sino darnos a nosotros mismos como espectadores, como guatemaltecos, la oportunidad de disfrutar del buen teatro en Guatemala y eso empezar a exigir también para que los niveles vayan en aumento. Muchas gracias nuevamente. Éxitos, porque no puedo decir lo que se dice en teatro, no en televisión. Hasta la próxima, que la pasen muy bien.